Profe, Dime, ustedes pueden entrar solitos ahora, le quité, chévere. ajá, ya están, o lo que pasa es que ahora no los veo, estarán Yo todos. No, estamos nosotras dos nada más. sé, estamos tú y yo por ahora, sí. Sí, entonces dame para avisarles que no tienen, ok, Yedi está entrando. Gracias, mi amor. Ok, pueden entrar como Pedro por su casa, porque ahora no doy autorización. Edi, cierra por favor tu... Ok, gracias. Ok, vamos a ver si hoy no tenemos problemas con la presentación para poder pasarla. ¿Qué se habrá hecho Trino? Está la portada de la presentación que dice fenomenología. ¿Sí? Ok, Sí, se ve, profe. ok, bien. Bueno, uy, miren, yo voy a comenzar igual como puso el profe, que dice justificación general de la investigación cualitativa, porque él empezó hablando primero de la parte general de ese tipo de enfoque. También nos puso estas oraciones. Sin embargo, ahora, después de haber escuchado lo que él dijo, según lo expuesto, nos dice que nosotros tenemos, desde la investigación cualitativa, tenemos necesidad de hacer visible lo invisible del mundo de la vida. A mí me sonó mucho eso como al principito. Sin embargo, ¿qué entienden ustedes con esa expresión, esa idea? Hacer visible lo invisible del mundo de la vida. Ajá, Lo dime. que, lo que pareciera, profe, que no está, que no se ve, que no se siente, que pareciera menor, fenómenos menores que no lo son, es digamos como este tipo de investigaciones fenomenológicas eh, permiten como que se dé apertura también a construir, ¿no? Investigación científica desde los sentidos, es decir, qué tipo de experiencia, porque nosotros trabajamos experiencias o vivencias, Ujú. van allí también los sentimientos, las emociones, las expresiones, historias de vida, es decir, estamos hablando del sujeto, ¿no? Y sus subjetividades también. Creo que allí va esa idea de hacer visible lo invisible del mundo de la vida, ¿no? Lo que pareciera menor, que no lo es, lo que no se ha mostrado, digamos, como desde la historiografía o desde las ciencias, ¿no? Más Ujú. convencionales o más clásicas, empiezan a emerger también desde este enfoque fenomenológico. Es decir, lo que se supone que no está, pero está ahí. Correcto. Y no lo he percibido, pero con otros puedo percibirlo. Es lo que hablamos de otredad, esa visión de mundo que tiene otra persona.
puede hacer que de manera visible se vea algo que para mí ha sido invisible. No porque no es importante, sino que no tenía el epiteme adecuado o el conocimiento adecuado o la teoría, fíjense que él hablaba de la teoría, o la teoría para poder haber captado eso que está en el mundo. Está en el mundo, yo no lo vi, pero eso no quiere decir de que no existe. Ok, ¿otra persona tiene alguna otra idea sobre lo expuesto? Sobre esa primera oración o idea. Ajá, Yo dime, creo que dime, Edith. sí, bueno, de lo de los compañeros que manifiestan también o lo que se manifiesta, las diversas miradas sobre el tema de la fenomenología, como investigación fenomenológica y las interpretaciones diversas, y ven aprovechando la sabiduría del profesor en la anterior sesión, es como nosotros generar esos procesos de comparación y adecuación a los procesos de epistemología descolonizadora que se viene encontrando. Porque algo que se genera a través de la teoría de la conflictología, también entra la doctrina, las formas de ver, los pensamientos, las corrientes, lo que ha venido de las teorías. Y de manera respetuosa también ver que hay corrientes de pensamiento que de una u otra manera en su momento dieron resultados para los procesos de investigación fenomenológica. Entonces, ahí entra también en controversia hoy en día lo que es la investigación etnográfica, porque la palabra etnia también hay un debate hasta nacional e internacional sobre la palabra etnia, sobre cómo generar procesos de investigación y producción de conocimiento con la mirada de que es sujeto o fenómeno de estudio. Entonces, ver esa mirada respetuosa también de cultura de paz, ¿en qué sentido? En que no solamente ver que hay una imposición de dogmas en la investigación, sino que hay una diversidad de corrientes que ha venido emergiendo para la producción de conocimiento o el tejido de conocimiento. Entonces, a veces cuando nos encontramos en estas posturas, caemos en el tema de conflicto, de imponer o de ver cuál más es más válido, porque también el tema de la validez. Entonces, esto me trae a cotación a ver una mirada de respeto en el tema de la tecnología, pero la diversidad de corrientes de pensamiento que ven emergiendo y también posturas de pensamiento que vienen creándose o cambiándose. Porque sí, cuando nos vamos a los campos de la academia, a los espacios de debate de investigación, siempre encontramos la forma de estamos tomando o aportando o generando nuestro proceso de planteamientos a la hora de que encontramos algo que hablar en el saber, en el conocimiento o lo que emerge en la dinámica de la investigación. Una pregunta, Edith. Cuando tú me hablas de esas nuevas corrientes que han surgido, ¿yo puedo integrarla con la fenomenología? Yo considero que sí, porque eh, me refiero a corrientes es de descolonización los procesos del saber o de la creación, producción de conocimiento. Están los procesos de epistemología afro-venezolana, afrodescendiente, de culturas ancestrales de acuerdo a la diversidad cultural, porque son formas como se vinieron generando los procesos de conocimiento, de creación, producción y saber desde las diversas miradas. Me refiero al pluralismo, a lo multicultural. Ok. Pero mira, fíjate tú que quiero que pienses desde ahora esto. Tienes que fijarte si tú vas a trabajar.
la teoría crítica, cuando hablas de esas nuevas corrientes que tiene que ver con las etnias, que tiene que ver con la negritud, o los desfavorecidos, porque en la fenomenología no te va a trabajar en función al conflicto, sino lo que va a hacer es trabajar, hacer visible eso que aparentemente está invisible y se va a mostrar, se va a reflexionar sobre ello, pero nunca desde una visión de teoría crítica. ¿Me estoy explicando? Porque cuando nosotros hablamos de que yo quiero ver el mundo y quiero hacer una interpretación desde la teoría crítica, es lo que hablaste en una oportunidad cuando dijiste ese enfrentamiento que ocurría, eso que desde la colonia lo tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado los términos que vamos a utilizar si se va a trabajar con fenomenología. Es una sugerencia. Sí, está bien, profe. Ok. Trino, ¿vas a hacer alguna exposición de lo que hasta ahora hemos estado conversando? Sí, bueno, me imagino que, bueno, como está en la diapositiva, una reflexión acerca de la metodología de la fenomenología. Este, Ujú, como lo señaló el profesor, donde él, en uno de los apuntes que yo tomé, habló de hacer una tesis fenomenológica, sabiendo argumentar el propósito de esa tesis, que ese jurado que nos va a calificar sepa que uno sabe investigar, y entonces evidentemente saber investigar implica conocer, hacer estas reflexiones sirve para eso, pues para ahondar y profundizar y revelar eso que esta metodología, según las miradas de varios autores, presentan también sus puntos convergentes y también sus puntos divergentes. Porque cuando yo leo el artículo de la profesora Sara, que como bien lo dijiste, ella cambió, de hecho yo lo supe porque como yo soy el gestor de las aulas virtuales, ella me dijo el año pasado o el periodo académico pasado, ella tenía un aula en Polinorte y tenía unos temas diferentes. Entonces me dijo, profe Trino, yo necesito emigrar el aula que tengo, la última que hice, porque la cambié totalmente y la quiero utilizar acá en el pedagógico. Entonces, bueno, ahí hubo ese proceso técnico para apoyarla allí. Y ujú, entonces, luego de también saber el taller que hizo, y creo que este viernes culmina a las 6 de la tarde, ujú. con unos ejercicios que ella mandó. eh, Obviamente ya ella tiene otra visión. Entonces, en el artículo que yo leí en su momento para hacer mi artículo, ella hablaba de una serie de pasos, inclusive señalados en forma circular, una cuestión Ajá, allí, sí, porque habla un del círculo trabajo, hermenéutico. ajá, hizo un trabajo con el profesor Colina, ese artículo es con el profesor Colina, y luego cuando uno ve otra, obviamente cuando uno en la fuente primaria de Bachmann no está establecido así, pues. Entonces, uno como investigador tiene que enfrentarse a todos esos planteamientos y tomar decisiones, hacer reflexiones y tomar decisiones sobre si ese método, esa metodología es la que me conviene, bueno, de qué manera, cuál es la mirada que le voy a, a aplicar a esa intención investigativa y a esa posible tesis fenomenológica. Eh, Argumentar cuáles son argumentar lo que estamos colocando como metodología, y quizás hasta la riqueza de la tesis sería hasta crear una propia metodología. Eh, Ujú, sí, señor. o generar un nuevo episteme también. O sea, Sí. eso es posible porque he visto experiencias aquí recientes de tesis doctorales que han llegado, el producto ha llegado a tener esas características y de verdad que uno como que allí le ve el sentido real a generar una tesis cuando tú propones nuevas cosas, eh,
nuevas metodologías, nuevos epistemes, nuevas teorías, porque de eso se trata la creación de una tesis. Sí, Entonces, tenemos que empaparnos, como yo creo que hice referencia en algún momento, bueno, y tú lo señalaste en la primera sesión de clase, además de tener el dominio de ese tema, de ese contexto, de ese fenómeno, también tenemos que tener el dominio de lo metodológico, porque allí es donde está la columna vertebral de la tesis, y de ahí se va a generar todo, como también lo señaló Andreina en su momento. Entonces, la fenomenología ha permitido que esos sentimientos que, como lo acaban de decir, están allí, eh, como parece que lo que no es importante o relevante se queda allí oculto y nadie le da interés. Es un poquito también como en el arte cuando Miguel Ángel pasó por un lado y vio una roca y de esa roca sacó a su gran pensador. Y nadie, y mucha gente podría haber pasado por allí, pero nadie se vio más allá de lo que estaba allí. Pues lo asocio un poquito, hago esa analogía con lo que es la fenomenología, de tener la posibilidad como investigador de develar cosas que no son comunes o que son comunes pero no son importantes para muchos, pero que le podemos nosotros como investigadores darle esa relevancia que tiene en la construcción del conocimiento. Creo que eso es importante y por supuesto la escritura es una forma, pero no esa escritura es escritura simple que nosotros creemos, sino que también tenemos que apoyarnos en esa metáfora, tomar en cuenta eso que decía el profesor, el conocernos a nosotros mismos que tiene que ver con el epoyé, posicionarnos como investigador y cuál es del punto de vista ontológico el enfoque que le vamos a dar. Y bueno, sí, yo creo que cada día más estoy empoderándome de esa literatura porque creo que es la columna vertebral para todo, para todo. ok, fíjate, todo lo que dijiste, vamos a verlo desde las características que debe tener una investigación cualitativa. No, Ajá. no hablemos exactamente de lo fenomenológico, porque la fenomenología tiene sus características, como tan Ujú, igual si la quieres trabajar, y la fenomenología dependiendo de la corriente con la cual quieres trabajar, con el autor que la quieras trabajar. Entonces, todo lo que has dicho, sin necesidad de poner el nombre de fenomenología, es lo que sucede en una investigación cualitativa ujú, que ahorita en fenomenología nosotros estamos haciendo mucha énfasis de cómo tenemos que escribir, de todo lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer sin necesidad de ser una receta, porque tú mismo lo dijiste, a lo mejor nosotros podemos conseguir unas diferentes estrategias para poder alcanzar ese conocimiento y develar lo que está escondido o develar lo que yo ignoraba y otras personas sí lo sabían. Entonces, la importancia es que nos ubiquemos de que primero tenemos que pensar desde lo cualitativo y de que tenemos un lenguaje diferente para poder comunicarnos. Eso es importantísimo. Fíjense también algo bien importante que dice Erickson que tiene que ver, se busca el universo concreto, no el universo abstracto. ¿Se acuerda cuando el profesor estaba hablando del ser y del ente? Que yo me eché a reír y yo después dice, sí, pero es que si no hay sí, ente, no hay ser. Y si no hay ser, tampoco hay ente. Entonces, eso es abstracto, eso es extremadamente abstracto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ver ese universo concreto, entre comillas, porque ese es el sentir de ese momento vivido, porque tal vez esa experiencia, o tal vez no, esa experiencia puede cambiar. ¿Por qué cambia? Porque cambia mi episteme. ¿Por qué cambia? Porque cambia mi emocionalidad. ¿Por qué cambia? Porque estoy en contextos diferentes. Fíjense, una de las expresiones que vemos ahí dice una comprensión comparativa de sitios diferentes. ¿A qué se refiere esa idea? ¿Puedes repetir, por favor, una expresión? Una expresión comparativa de sitios diferentes. ¿Tú estás viendo la presentación?
Es Solo la la... Sí, portada. pero estamos en la portada todavía. Ajá, ok. Y ahora la están viendo. No, tienes que cliquearla desde tu Ya va, es que presentación. por eso te les dije que estaba... Ahora sí. Ajá. Una comprensión específica a través de la documentación de detalle concreto. Ajá, Ujú. la D, una comprensión comparativa de sitios diferentes. Una comprensión comparativa. Sí. Entonces, ¿qué entienden ustedes por eso, por esa expresión? Eh, Puede ser comparar experiencias vividas en lugares diferentes o de personas diferentes, en personas diferentes. ¿Viendo el mismo fenómeno? ¿Viendo la misma El- situación? eh, la misma situación, pero desde diferentes miradas. Diferentes miradas. Fíjense, el sitio no solamente es ubicación geográfica, Geográfica, no, ¿ok? también. Por eso por eso lo subrayé, Momento por- histórico también puede ser. porque quiero estar clara en eso cuando me refiero. Los sitios no se refieren solamente a ubicación geográfica, ni a ubicación histórica, sino ese momento o ese fenómeno o esa temática que yo estoy observando, yo la puedo ver en diferentes en relación con la emocionalidad, diferente en función con la expresión corporal. ¿Me voy Claro, explicando? sí, lo que señalaba yo la clase pasada, desde la Ujú. corporeidad, O- espacialidad, temporalidad, Ok, racionalidad. ok. Ahorita vamos a ver eso. Fíjense, aquí también dice, toda observación está cargada de teoría. ¿Por qué? Porque recuerden que voy a ver lo que yo sé, lo que he aprendido. Yo no puedo ver algo que no conozco. Yo le hice una pregunta, dije una expresión cuando el profesor dijo, ah, sí, profesor, yo veo más allá. ¿Qué vas a ver tú más allá? Si se supone que tú lo que sabes, hasta ahí llegaste. Imposible que veas más allá. Me dio la impresión que es una expresión que no deberíamos utilizarla. Lo más allá sería cuando emerge. Si es, Y en ese sí, momento sí lo vas a ver. claro, pero cuando emerge, si realmente tú lo viste, porque Claro. si no, no emerge. Ujú. Yo después estuve conversando eso con él y entonces yo le dije, sí es que tenemos esa mala costumbre de decir ver más allá. No, el ver más allá tal vez no es la mejor expresión, pero sí tienes que ser muy cuidadoso de lo que estás leyendo, muy cuidadoso de lo que estás escuchando, muy cuidadoso de lo que estás viendo, muy cuidadoso de lo que tú percibes emocionalmente de ese otro. Por eso, profe, disculpo, por eso que es importante, ¿no? La gestualidad, ¿no? Incluso los tonos del habla, los ritmos. Creo que eso eh, que es interesante. Que vinculadas además a las subjetividades, que yo creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Con esos sujetos Ujú. que ciertamente uno siempre tiene como que, bueno, lo geográfico, lo histórico, pero ver, digamos, como esas sensibilidades, ¿no? Que Sí, yo creo que es lo que, creo que es una de las potencias de los estudios fenomenológicos. Y por eso es que no son tan sencillos de hacer, como no son tan sencillos de construir un texto discursivo, una escritura, digamos, por lo importante. Yo estuve revisando algunas investigaciones fenomenológicas y yo decía, pero ¿cómo que se dice tan ligero? Hice una investigación fenomenológica, es decir, yo creo que es una investigación que pueden ser investigaciones bellas, digo bellas y hermosas porque está el sujeto allí, ¿no? Es decir, los sujetos y sus subjetividades, pero también de mucha alerta en términos de la profundidad que requiere hacer una investigación de este tipo.
y por eso es que es tan compleja, ¿no? O sea, esta idea de mirar, digamos, como esas dimensiones, ¿no? Creo que, y además articularlas, porque no deja de ser hermenéutico. Entonces, ¿cómo poner en diálogo todo esto que va emergiendo cuando vamos conociendo, ¿no? Cuando nos vamos interpretando el fenómeno? Yo creo que es interesante, ¿no? Sí, es bien interesante. Miren, lo estoy anotando aquí porque yo les voy a mostrar un pasaje de mi tesis que dentro de mi ignorancia en aquella época no lo identifiqué como estudio también fenomenológico. Pero esa parte de lo que es la corporalidad, la manera de hablar, de alguna manera yo lo hice en mi tesis. Y bueno, se los voy a mostrar para que que ustedes vean esa experiencia. No me voy a poner a buscarlo ahorita, pero es un pendiente que tengo para que lo puedan observar. ¿Va? Cualquier cosa también me avisan, por si se me olvida. Ahí comenzamos otra vez con ahora que el problema de pasar. Ahí. Fíjense, aquí también hay otra expresión que copié para poder reflexionar sobre ella. El ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal como es, sin tener en cuenta su génesis psicológica, ni las explicaciones casuales que el sabio, el historiador o el sociólogo puedan darnos de la misma. Ok, ¿qué me pueden decir de esto? Tiene que ver como las ciencias, ¿no? Las distintas, además, áreas, me refiero, ¿no? El conocimiento, tienen que ver en la interpretación también de un fenómeno y cómo digamos, la psicología, ¿no? Porque no se trata, digamos, como de hacer solo un estudio donde fundamente los principios de la psicología, sino también darse esa posibilidad de explicar, de explicar también, como lo dice, esas acciones causales, ¿no? Ujú. Que además tienen que ver mucho con un enfoque desde el historiador, desde la sociología, y yo diría que nuestro doctorado, desde el arte, ¿no? El arte, las expresiones, yo creo que allí también hay que hacer como un énfasis, y el hecho cultural, que no es solo, yo creo que hay la importancia de la cultura, ¿no? Como visión también, como concepción, no solamente como categoría, como concepto, porque lo cultural a veces uno lo expresa como, digamos, que tiene que ver con las tradiciones, con las Ujú, manifestaciones, y eso trasciende, es decir, eso claro, es muy complejo, pero sí, también es muy amplio, sí, pero pues, también tiene que ver cómo se relacionan, también, Eh, digamos, el sujeto, pero también, por ejemplo, el profe estaba pensando en la escucha. Yo creo que la escucha es muy importante y desde qué lugar también nosotros estamos escuchando. Lo que estamos escuchando cuando estamos haciendo una entrevista, cuando estamos en una conversación, ¿no? Eh, para profundizar en ese fenómeno que estamos tratando de conocer, ¿no? De reconocer y de interpretar. mira, fíjate, en función de lo que estabas diciendo, lo de cultura, ya sabemos que es un término muy polisémico. Polisémico. Y entonces nosotros debemos, en el momento de especificar algo del aspecto cultural, indicar que, Contextualizar. o muy bien, hay que contextualizarlo. Fíjense, yo como investigador, sin ser psicólogo, tengo que asumir ese papel. Tengo que ver la emocionalidad de la gente, tengo que ver qué dice, tengo que ver su postura. Sin ser sabio, pero tengo una teoría que me apoya y me ayuda a ver más allá de lo que he estado observando y le puedo poner hasta una definición de algo que estoy viendo por experiencia. ¿Por qué soy historiador? Bueno, porque voy a narrar algo que estoy viviendo y como cuando yo ya lo estoy narrando, eso ya pasó, estoy contando esa historia. Y como sociólogo tenemos entonces también ese estudio que realizamos a través de los grupos de comunidades. em,
y ver lo que es, como anteriormente utilicé el término de alteridad y de otredad. Cuando nosotros hablamos desde la alteridad, son términos muy sociológicos, pero cuando yo hablo de la otredad, estoy viendo desde el punto de vista psicológico, estoy viendo a ese otro. Entonces, fíjense, tenemos dos posiciones de que al final tienen un significado similar porque estoy viendo a ese otro en un contexto, a esa persona, a ese participante que me va a acompañar durante un tiempo mientras estoy haciendo mi investigación. Fíjense en el caso de lo que dice Dagmane. Si nosotros utilizamos la fenomenología desde su visión, él dice que describe la forma como las personas entienden la experiencia vivida. Entonces, yo no voy a narrar mi experiencia con ese participante. Yo tengo que narrar la experiencia del participante porque la idea es esa. Pero ¿qué ocurre? Existen diferentes estrategias que uno utiliza y que yo como investigadora a veces me involucro, pero no porque quiero estar dentro de la investigación, sino sencillamente para poder comprender y reflexionar sobre esa experiencia vivida de ese participante. ¿Estoy Me- explicando? Sí, métodos de reflexión y cuestionamiento. Exactamente. Entonces, de vez en cuando nosotros tenemos que entrar y volver a salir del escenario. Vuelvo a entrar y vuelvo a salir. ¿Por qué? Porque yo necesito comprender. Y si yo no comprendo, difícilmente puedo reflexionar. Y la idea de la técnica que propone Bachmann es la entrevista reflexiva. Entonces, una manera de poder hacer una entrevista reflexiva es que en la medida que se va dando, se va aplicando, se pueda ir reflexionando, no dejarlo para después, como dice uno, en caliente. Pero ¿qué ocurre? Cuando está en frío, entonces también veo ahora el mundo de otra manera. Entonces está la segunda etapa de esa reflexión, que es cuando nuevamente me le acerco al participante para poder entre los dos revisar si realmente es su experiencia vivida y para poder reflexionar sobre lo expuesto. ¿Van a decir alguna información? Porque ya se nos va a cerrar los 40 minutos, entre poquitos se nos cierra, entonces si quieren decir algo. Que como lo dice en uno de los materiales, de las lecturas, y lo señalé hace rato en la introducción, él lo que quiere es, bueno, darle ese giro al concepto de ciencia y que entendamos que hay fenómenos que no tienen características o datos cuantitativos, sino cualitativos, y de qué manera nosotros podemos abordar esos fenómenos, como por ejemplo, que es el ejemplo, valga la redundancia, que colocan allí sobre el abandono de un niño. Y ver los diferentes ejemplos, cómo lo visualiza uno, cómo lo visualiza el otro, porque abandono yo lo puedo ver como que mis padres no me atienden o no me toman en cuenta, pero otro lo puede ver desde otra óptica y son los diferentes ejemplos que coloca ahí en material. Entonces, el significado de esas experiencias van a depender, o la interpretación del significado de esas experiencias vividas en ese fenómeno van a depender de la... de ese, como lo señalaste hace un rato, de ese momento, de ese sitio, de esas comparaciones en esos lugares, pero desde diferentes ópticas. Y entonces, Ujú. como bien lo acabas de decir, a veces como investigadores tenemos que ver qué tan cercano o qué tan lejano podemos estudiar el fenómeno y el sujeto del fenómeno para ir entendiendo el mismo fenómeno como tal, pues. Sí, sí, señor. Bueno, nos vemos en un ratito. Recuerden que no tienen entrada.
entran directamente. La entrada es gratis. Sí, la entrada es gratis, no voy a cobrar. Miren, pero tienen que dar tiempo a que se Grave, guarde se la grabe. grabación. ¿Sí? Sí, sí. Ok, nos vemos. Vale.